Ok. En este escenario estamos viendo dos cosas importantes. Uno que es el máximo del mes que nos dejó en el mes de julio, precisamente donde tendió a cara aquí el precio. Sin embargo, en el cierre del mes, el bajo que nos dejó se encontraba por esta parte de acá abajo, que fue el mínimo del mes. Pero estamos hablando nivel mensual. Entonces, esto es la Buy-Side Liquidity de mes. Vamos a ponerle una M que es de mes. Vamos a poner una Sell-Side Liquidity de mes también. Ahora, en base a esto, hay algo interesante. ¿Sí? Como ha dicho, las primeras semanas suele ser un poco eh, pues a manipulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos eventos económicos importantes, como el primer viernes de la primera semana del mes, que es la NFP, tenemos nóminas agrícolas también. Incluso, vamos a ver si aquí no hay algo programado. Acá, por ejemplo, no tenemos tanto eventos macroeconómicos, así que vamos a ver. Aquí algo interesante. Aquí ya comienza la nueva apertura de un mes. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder aquí precisamente? La liquidez más cercana que nosotros tenemos es la del mes de julio, el último bajo. Entonces, ¿eso qué quiere entender? Que nosotros, en la nueva apertura, si nosotros vemos una toma de liquidez de este mínimo, aquí nosotros tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque puede ser que el mes Sí. arranque y pueda caer con fuerza. Entonces, si vemos ese escenario, lo que tenemos que hacer es que, pues, buscar precisamente entradas que vayan a favor de la tendencia, Venta. ¿no? Es correcto. Ok. Pero aquí yo debo de centrar mi ojo. ¿Por qué? Porque esto es una toma de liquidez, o más bien es una zona de liquidez importante, ya que reposa por el mínimo mensual. Entonces, quiero dar a entender que incluso el mercado puede llegar a mitigar o incluso por esta mecha puede el precio llegar ya a revertir. ¿Por qué? Porque si nosotros somos un poco más minuciosos, podemos observar que efectivamente por acá, de este lado, tenemos varias cosas interesantes. Tenemos este bloque de orden, aquí justamente, y también tenemos, eh, al parecer, lo que es un rejection, porque está rechazando con la mecha, ¿sí? Ujú. Y toda esta zona para mí es importante de liquidez. ¿Qué quiere dar a entender? Que el precio puede, claro, bajar, pero conforme estoy viendo el escenario, yo pensaría que pudiera bajar a tomar el mínimo del mes. Caso contrario, pues entonces voy a esperar reversiones. ¿Pero en qué puntos específicos? Pues bueno, tenemos que observar que aquí hay liquidez también, ¿sí? En la cual ya fue neutralizada, que fue este Fair Value Gap de aquí. Entonces ya tenemos dos cosas importantes acá. Entonces el precio se va comprimiendo poco a poco, que viene siendo este escenario o este pequeño rango de negociación. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí yo debo de practicar la paciencia. ¿Por qué? Porque sé que el mercado puede llegar a tomar el máximo del día anterior y puede caer. O que el mercado neutralice este Fair Value Gap, lo convierta en un IFBG y entonces aquí empezar a buscar modelos de compra. Pero eso siempre vamos a tener que esperar a ver qué es lo que hace el mercado. Por ejemplo, ahí está. Y justamente, ¿qué fue lo que hizo? Ir por la liquidez del mínimo del mes pasado, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Justamente ahí ya rompió. ¿Qué es lo que quiero ver yo? Pues entonces, en este caso, me gustaría ver un poco más de desplazamientos bajistas, si es que eso va a romper. Entonces, aquí dos puntos importantes. Ya me tomo una sell side liquidity del mes y me está dejando liquidez por arriba. ¿Qué es lo que puede hacer el precio? Estamos claros que estamos en una super tendencia mega bajista. Mi pensamiento sería vender en estos puntos de liquidez, o sea que el precio puede llegar a mitigar estas zonas para seguir vendiendo, siempre y cuando el precio sí me lo respete, ya que tengo dos zonas importantes, o sea, tengo estas dos zonas de imbalance.
Aquí es cuando ya se empieza a venir formando nuestras áreas o puntos de liquidez. ¿Por qué puntos de liquidez es importante cómo saber identificar? Porque bueno, esta sabemos que es una área de posiblemente reacción fuerte, porque esta zona de aquí específicamente, que si podemos observar, aquí este movimiento generó la ruptura del mínimo mensual. Se está posicionando por debajo del mínimo del mes pasado. Entonces, vamos a esperar pacientemente. Ahí nos dejó otro fair value gap acá y vamos a esperar a ver qué es lo que hace. Absorbe, absorbe y vamos a ver en temporalidades menores cómo se va conformando. Por ejemplo, aquí tenemos la toma de liquidez de estos mínimos. Posiblemente vaya a neutralizar el mínimo del día. Ese es el objetivo. Siempre y cuando no sobrepase esta zona hacia acá. Estas zonas de aquí, siempre y cuando no me las invalide, yo voy a creer que eso va a seguir cayendo. ¿Sí? Ok, acá sucede algo interesante. El fair value gap sí se dio, incluso fueron buenos pits desde esta zona. ¿Por qué? Porque fueron 21 puntos, o sea que aquí hubiéramos podido capitalizar y nos hubiéramos ido ir en profit. Pero sin embargo, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empezamos a ver estas acumulaciones. ¿Por qué estas acumulaciones? Porque debemos de saber que el mercado nos ha tomado liquidez de este mínimo que fue de mes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a estar empezando a generar el mercado? Va a estar generando liquidez, ¿sí? Ingeniería de liquidez se le puede llamar. Entonces, como podemos ver, esto es un rango. Esto es un rango. ¿Por qué? Porque no ha roto este máximo ni ha roto este mínimo. El mercado comienza a estar aquí. Entonces, ahí es donde ya se empieza a generar esta liquidez. Hasta aquí hasta el protocolo vamos bien, ¿sí? Que es lo que vemos. Aquí, efectivamente, ¿qué es lo que sucedió? Como dije, vamos a regresar un poco. El mercado justamente se empezó a posicionar por arriba, invalidando las zonas. ¿Qué es lo que queremos ver principalmente? Nosotros queremos ver que esté invalidando ya las zonas. ¿Por qué? Porque entonces eso significa que o hay un agotamiento de precio o hay un intercambio en la fase de entrega de precios. Eso quiere decir que las zonas que normalmente estaba utilizando para que el precio cayera ya están siendo invalidadas. Eso es una confluencia muy, muy, muy poderosa. Estar viendo que el mercado ya no se esté respetando estas zonas es porque entonces el mercado ahí nos está dejando algo importante. De igual forma, vamos a ver si en 15 minutos nos da, como podemos ver aquí, lo que fue lo que dije. Yo esperaría invalidaciones por arriba de estos imbalances y que nos deje un fair value gap. Eso es lo que yo siempre suelo hacer. Como podemos ver, acá el mercado nos está dejando un fair value gap. ¿Sí? En ese fair value gap, ¿qué es lo que puede suceder? Pues lo que puede suceder es que lo respete o que no lo respete. Pero, ¿con qué intenciones? Pues si estamos viendo en esta parte del mercado, nosotros tenemos aquí algo que se le considera como equal highs, ¿sí? Y justamente, ¿en qué parte del mercado se encuentra? Pues qué casualidad, ¿no? Que se encuentra en la toma del máximo del día anterior, que es esta Wisa Liquidity. Entonces, en base a ello, acá es donde consulto yo mi mercado, mi calendario. Esto es calendario. Y justamente, ¿qué es lo que yo veo aquí? 8:30. Tengo fundamentales de alto impacto, que es lo que yo estaba diciendo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que el mercado, si las fundamentales son bajistas, ¿qué es lo que va a hacer estos eventos macroeconómicos? Y es que quiero que empecemos a ver esto, ¿sí? Acá el mercado tenemos todas estas fundamentales. Y ahí tenemos un FBG que está validado junto por un bloque de órdenes.
que es este de acá. Entonces ya tenemos dos cosas importantes ahí. Tenemos ese bloque de orden que está respaldado por toda esta zona. Entonces, esa zona es importante para mí. ¿Por qué? Porque es la que neutralizó ya estos máximos más bajos. Como podemos ver, ya tomó liquidez de esta zona y nos está dejando un imbalance. Cuando vemos esto, hay mucha probabilidad de que entonces esto vaya a tocar el máximo. ¿Cuál es mi predicción? Que el mercado vaya a tomar ese máximo. Pero ser conscientes de que esto se puede ir hacia abajo o se puede ir rápidamente hacia arriba. ¿Por qué? Porque tengo eventos macroeconómicos muy, muy, muy poderosos, muy volátiles. ¿Qué es lo que sucede? Eh, sí, Dani, pero mira que yo he visto que generalmente, pues lo poco que he entendido es que raras veces las noticias son a la loca, o sea, ellas hacen movimientos fuertes, pero casi siempre hacen el movimiento a favor de lo que viene haciendo el precio. O sea, muy pocas veces he visto que lo hacen como contrario a lo que ya viene dejando de información el precio, pues lo poco que yo he entendido. Sí, claro, es eso. Los eventos que sí no recomiendo, y eso sí son bien, bien difíciles de predecir, es la FOMS y la NFP. Esos sí están bien, bien difíciles de que el mercado empiece a generar esos movimientos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá mira, todavía no son las 8:30, ¿sí? Las 8:30 vienen siendo aquí justamente, ahí. Pero cómo se empieza a mostrar el sentimiento optimista alcista por las fundamentales. Ahí se puede anticipar que entonces pues el índice está cayendo o va a caer. ¿Para qué? Para ir neutralizando esta liquidez de acá arriba, ¿sí? Esa liquidez de acá arriba, de este fair value gap. Y mira, ¿a qué horas se dio? ¿8 qué? 8:30, ¿no? Aquí, 8:30, ¿verdad? ¿Y aquí qué dice? 8:30, ¿verdad? Sí, Pero, señora, pero hay algo curioso, Chris, mira, cómo justamente se empieza a comportar el mercado antes de la noticia, y es lo que quiero que veas. Esto ya es un claro indicio de que el mercado puede estar subiendo. Mira, acá te dejo otra entrada. sí, eso también lo he notado. Generalmente hace como movimientos contrarios antes de la noticia y saca como pues todos los que encuentra por ahí y se van. Casi siempre hace un movimiento contrario al movimiento que va a dar en la noticia unos minutos antes. Claro, pero mira, quiero que veas esto. Estamos hablando que esto es el máximo del mes pasado, ¿de acuerdo? Y mira, apenas es el segundo día del mes y ve Y ya lo tomó. con qué fuerza se está yendo hacia esta zona. ¿Esto qué quiere decir? Que este mes va a ser o va a tomar el máximo de este mes. Eso es lo que va a estar sucediendo y vamos a ver. Pues ese es el camino que lleva. ¡Pum! Ya te lo hizo, mira. Ya lo tomó. Pero quiero que veas esto, ¿sí? Quiero que veas esto. Cómo el mercado siempre va cubriendo esas ineficiencias. Siempre, 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 siempre. Pero influye mucho la paciencia. Y te estoy haciendo backtesting con data de hace 2 meses, o sea, ¿sí? Para que veas que en la teoría, los conceptos sí funcionan. Entonces, yo viendo esta neutralización ya, voy a esperar de dos, que el mercado baje a neutralizar liquidez de estos imbalances y me genere un nuevo máximo. Sí, eso es lo que yo puedo estar esperando, lo que yo puedo esperar. ¿Por qué? Esto ya lo voy a borrar, porque esto ya simplemente lo tomo. Eso para mí ya no me sirve.
Ahora, ¿qué es lo que empieza a posicionarse? El precio se empieza a posicionar en estas zonas. Mira. Entonces, para mí sería realmente crucial comprar en estas zonas, aunque esté muy alcista la tendencia. Vas a decir, ¿por qué? Porque lo que los retail no saben o no comprenden es hacen el pico de euforia. ¿Qué es pico de euforia? Ves que el precio está muy arriba, quieres unirte a la tendencia. Pero lo que no saben muchas personas es que en esos picos tan altos tiene que dejar un retroceso. No necesariamente, pero siempre por lo regular un respiro en el mercado. ¿Sí? Es lo que puede suceder. Ujú. O justo se puede ir de aquí en este fair value gap, si no porque es probable, es comprensible. Pero yo lo que veo es eso. Caso contrario, que si no, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingeniar liquidez, toma liquidez aquí, manipula, cae y posiblemente va a subir justamente en esa zona. Si no es que va a venir a manipular el mínimo del día para continuar subiendo. Eso es lo que pudiera estar sucediendo. Yo no sé. Vamos a ver qué es lo que nos dice la data. Mira, por ejemplo, ahí absorbió liquidez de esta zona, acá, y es que te dejo un buen profit, mira. Toma la liquidez, tú entras por aquí, o sea, 64 pips, ya se pasa una cuenta de fondeo con esas entradas. Pero bueno, está el mercado aquí. Si nos vamos a temporalidades menores, es que el mercado incluso te lo está diciendo. Sí, a mí me toca, yo estoy ahorrando para la cuenta de fondeo, estoy, pero mientras aprendo, no me meto a la vaca loca todavía, hasta que no tenga como más claridad. Excelente, hasta que tengas tu modelo consistente, haces muy bien, muy bien. Pero es lo que quiero que veas, mira. Sí, porque mira, Dani, que yo cometí ese error. Antes intenté aprender con alguien más y me hizo comprar desde el principio la cuenta de fondeo y me la pasó, pero me la pasó esa persona. Y como obvio yo no tenía el conocimiento apenas, ya me dejó sola, pues adivina qué pasó. Se quemó, obvio, la quemé porque no tenía el conocimiento y cometía todos los errores posibles, pero porque la persona que la pasó no fui yo, fue la otra persona. Pues desde ahí aprendí, no, mejor dicho, no. No depender de nadie. Y haces muy bien, ¿eh? La verdad, porque yo pasé por eso y sientes que el mundo se te derrumba porque dices, ya no voy a ganar dinero, ¿qué voy a hacer? Pero es cierto, es muy importante la psicología. Sí, Y tal cual. sí, claro, totalmente rotundo eso. Y mira, quiero que veas esto, ¿sí? Acumulación, manipulación y movimiento de distribución. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Si este es el movimiento de distribución, lo que vamos a esperar es que baje a cualquiera de estas zonas, ¿no? A cualquiera de estas zonas. Poner tu riesgo por debajo de estas zonas de acá y no sé, con riesgo al mínimo del día, al máximo del día. Eso es lo que puede suceder. Es que te juro que estoy haciendo backtesting aquí contigo en vivo. O sea, yo no planeo ahorita esto que esté pasando, que se ve muy sencillo, pero realmente lo que estoy haciendo es lo que hago diario. Sí, mira, ahí está, listo. Baja a tomar liquidez el Fair Value Gap y mira, te neutraliza el máximo creado. ¿Sí? Es que debes aprender algo, Chris, y eso todavía te va a ayudar más. Debes de saber que siempre va a existir dos cosas. Algo que se llama ERL y IRL. ¿Sí? ¿Qué significa esto? External Range Liquidity e Internal Range Liquidity. Estos temas yo los suelo dar más en los intensivos que les doy a las personas que son como más una capacitación más profesional, ¿no? O sea, más privada. Pero mira, te comparto y te voy a regalar este concepto que yo les doy a esas mentorías que pues ya son de otra índole. Pero mira,
¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú veas que el precio te está dejando liquidez externa, que es esto, es una externa range liquidity, ¿qué es lo que va a dejar? Este movimiento que tú ves, ese movimiento que tú ves, incluso lo voy a borrar, este movimiento que tú estás viendo aquí, este, te está dejando liquidez interna. ¿Por qué liquidez interna, Chris? Porque esa liquidez interna está manifestada en forma de fair value gaps. Pueden ser fair value gaps, pueden ser order blocks o pueden ser price daily low, que es el mínimo diario del día anterior. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Te está dejando liquidez externa, external range liquidity, porque se genera de este movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esa external range liquidity te va a dejar liquidez interna, que es internal range liquidity. En esta forma, ¿en qué te lo está dejando? Te lo está dejando en forma de fair value gaps. Entonces, ¿eso qué es lo que va a generar? Eso es lo que va a suceder es que hay un 80% de probabilidad de que entonces el mercado va a venir a mitigar cualquiera de estas zonas y entonces va a ir a tomar la Y liquidez se va. externa. Correcto. Hace cuenta que es como un trampolín. Aquí se deja el pico, Ujú. acá deja el trampolín y el objetivo es mitigar ese máximo. Pero una pregunta, Dani. Eso es igual en todas las temporalidades, ¿verdad? Pero pues lo general nosotros las tomamos como en 1 minuto, 5 minutos casi siempre, ¿cierto? O las puede tomar uno, digamos, manejar el mismo concepto y tomarlas, no sé, en una de 15 minutos, sí, o 30 minutos, un ejemplo. Claro que sí. Ahorita estoy metiendo con grandes temporalidades, pero lo que quiero que veas es que es mejor verlo en grandes temporalidades porque en una menor temporalidad, pues se te va a hacer más fácil. Mira, por ejemplo, aquí estamos, venimos desde H1, 30 minutos, 15 minutos y digamos que entramos en M5, ¿sí? Entonces, ¿tú qué es lo que estás haciendo acá? Mira, tú lo que estás haciendo acá es esto, es esto. Ok. Mira, acá tú ya tienes bien definido tu modelo de entrada, ¿no? Sabes que vas a esperar cualquier reacción de estos puntos en una entrada, en una temporalidad menor. Bueno. Mira, por ejemplo, acá estamos en M5. Ahí quiero que veas esto. ¿Qué es lo que hace? Te toma liquidez de esta zona, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una toma de liquidez. Y mira, acá, ¿qué te deja? Y ahí va a ser la entrada. Claro, ahí va a ser la entrada. La vas a hacer aquí. No abajo, porque a veces eso es lo que me pasa, que yo a veces me desespero y la tomo abajo y listo, sí, se devuelve y me la da y se da, pero más riesgo, Claro, es con eso. más riesgo. En este caso, mira, lo que puedes hacer es primer punto A, dejarlo por debajo de esta zona, de este imbalance. Pero corres el riesgo de que, pues entonces eso te puede neutralizar esta zona de acá abajo, ¿no? Porque es un gran vacío de liquidez. Para esos escenarios, si vas a arriesgar un poco más de stop loss, yo te recomiendo que bajes el lotaje. Bajes el lotaje y pues vayas en dirección a lo que viene siendo esto. En este No, caso, igual yo ahorita yo como estoy practicando y practicando, estoy aprendiendo el lotaje. Estoy trabajando con el lotaje más bajito. Y mire que pues hay días que sí, hay días que no, hay días que me devuelvo, pero siento que me he mantenido ahí. Y lo que yo te decía, no, yo quería pues inyectarle capital a mi cuenta, pero también me di cuenta que no, que todavía no estoy lista. Entonces lo que he hecho es aunque tú no lo creas, con la cuenta esa chiquitica que empecé, ahí la tengo. Y no la he quemado y ahí la tengo. Hay días que sube, hay días que baja, pero me mantengo. entonces ya estás del otro lado, ya sabes mantener una cuenta. ¿Por qué? Porque estás gestionando tu riesgo y eso es muy, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque sabes que si tienes tres trades buenos, vas a recuperar las pérdidas fácilmente, sin estarse preocupando. Y eso es muy, muy bueno, pero quiero que veas esto, mira, cómo toma liquidez justamente en el fair value gap y después de este fair value gap que toma, nos deja un fair value gap de 5 minutos, ¿sí?
Ese FBG lo tomamos M15 y ese otro FBG es M5. Entonces, quiero que veas esto. Mira, ¿qué hizo? ¿Viste? Se dio perfecto, sí, ve. Es eso. ¿Pero por qué? Porque estás viendo desde temporalidades más altas. Eso es tiempo en el precio, porque estás viendo desde lo macro a lo micro, o como se le dice, HTF, High Time Frame, a LTF, que es Low Time Frame. Y eso solamente es ¿cómo se dice? El potencial, el poder que tienen estas temporalidades. Porque mira, siendo sinceros, mucha gente que hubiera pensado, si no ven esta parte del mercado, digamos que no ven esto no lo ven, van a seguir creyendo que va a caer. ¿Por qué? Porque te hace un rompimiento de estructura, te deja fair value gaps, obviamente se da el movimiento, pero hasta qué movimiento, y es lo que yo les digo, es que sí pueden tomar estas zonas, sí pueden tomar estos trades, pero deben de ser con un take profit muy, 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 muy específico. ¿Por qué? Porque estás viendo que estas son zonas de mayores temporalidades en las cuales va a tener una reacción más fuerte. Y obviamente, ¿qué fue lo que sucedió? Y se dio. Justamente bajó y se dio. Se dio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me pasaba mucho eso. Yo tomaba trades y me salía y iba en positivo, ¿cierto? Pero como no tenía en cuenta todo eso que tú me estás diciendo, después de ir en positivo, yo no aseguraba las operaciones y adivine que se iba. Y ahora que lo he ido aprendiendo, es porque cuando me doy cuenta que, ¿por qué? Porque se me iba negativo y después de ir ganando, perdía porque seguía su tendencia o el camino que él llevaba y yo lo interpretaba mal. Entiendo. Y sí es que suele suceder eso. Y aparte, quiero que veas esto, mira, o sea, tomamos ese pequeño, digamos, scalping, no sé, pero aún tienes un hueco enorme de liquidez, ¿sí? Tienes este huecote enorme. Oh, sorpresa, ¿qué es lo que sucede? Mira, te tomó liquidez de este máximo. Al viendo esto, tú lo que quieres ver es desplazamientos bajistas hasta esta zona para que el precio pueda continuar subiendo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede y justamente por obra de magia, vamos a ver qué es lo que pasa. Acá sigue pendiente esa zona, pero aquí ahora sí el precio ya se nos fue exorbitadamente muy, muy alto. ¿Y qué fue lo que yo te dije antes? Si yo sé que el mercado me tomó el máximo del mes anterior, lo más probable es que me deje un nuevo máximo. Que mi mes sea más, sea anterior, sea alcista. Es correcto. Y mira, ahí lo tienes. Aquí está, viernes 30 de agosto. Ahí lo tienes, ahí finaliza. Y nos deja liquidez por de acá abajo. Creo que esa cosa ya se va a cortar. Lo voy a hacer rápido, a ver si me deja. Pero mira, acá No tienes el te preocupes, máximo. Dani, que esta sesión fue muy provechosa. Pero mira, fíjate, ahí está. Nos deja ese máximo. ¿Qué es lo que hace? Lo toma. Ahora va para abajo. Iba a buscar ese. Listo.